Ommi padme hum. Ol matacala. Matacala. Yo invocate. Oh gran demonio Samael. Yo quiero a tu siervo. Ammajalajá. Ammajalajá. Yo quiero invocar a tu siervo la muerte. Yo quiero invocar a la muerte. Dame el poder, Samael. A Samael Mahalajaja. Yo quiero invocar la muerte. Ad divini nippusentum ad invocare in connexion. Invocare in conexión, invocare in conexión, invocare. Yo, por el gran Samael, demonio de los infiernos, quiero invocar a la muerte, tu siervo. Invocare it connexion, invocare it connexion. Maldito manzano. Maldito sea. Manzano. Criaturas y seres en este mundo a los que me debo doblegar. Maldito sea. Seres a los que no le afectan mi magia, ya que son de vida eterna. Yo soy la muerte, pero tengo que rendir cuentas. Algún día me las pagarás, manzano. Menos espero que haya gente, porque encima me obliga a contar una historia muy terrorífica. Hoy os voy a hablar de un inmortal. Quisierais encontraros con el dicho inmortal. Maldito manzano. Manzano está jugando con fuego. Hay criaturas más tenebrosas que la muerte. Y el hombre cual me cuenta esta historia lo sabe perfectamente. Esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir. Sin dinero y agotada, mi previsión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida. Ahí está mejor. Que me es lo único que me hace tolerable la vida. No puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré desde una ventana de la guardilla a la sórdida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero débil ni un degenerado. Cuando haya leído estas páginas atropeladamente gravatadas, quizás se hagan idea, aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. ¿Quién os ha dicho que con la muerte olvidáis las penurias? Eso sería muy
benevolente yo decido. Fue una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchuroso Pacífico, donde el paquebote en el que iba yo de sobrecargo cayó apresadamente por un corsario alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus cimientos. Y las fuerzas oceánicas de los hunos aún nos habían hundido en su degradación posterior. Así que nuestro buque fue capturado legalmente y nuestra tripulación tratada como unos prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores que 5 días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Yo soy la muerte. De mí nadie se ríe. Sentaos y poneos cómodos. Siéntate. A ver cuántos conseguís sobrevivir. Blasfemos. Ya no he conseguido invocarme 3 veces. Me hace hablar de temas que no debería. Contando. ¿Te piensas que esto es una máscara tortilla? Qué fútil la vida humana. Yo soy vuestras peores pesadillas. ¿Y ahora qué pasa? Yo soy vuestras peores pesadillas, vuestros mayores miedos. Yo soy el olvido y la salvación. Aquel que ose reírse de mí, que se lo piense 2 veces. Puede que Manzano sepa invocarme. Que no me quede más remedio que hacer que lo que él dice. Ojito. Ojito. Al final nos veremos la cara. Vamos a seguir contando. Y aquí la alma apresurada que me susurra al oído no va a poder estar mucho tiempo en este mundo. Y yo, para bien o para mal, tengo una misión que cumplir. Con agua y provisiones para abastecernos bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre y a la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experto, solo sabía calcular de manera muy vaga por el sol y las estrellas que estaba algo al sur del Ecuador. No sabía en absoluto qué longitud y no se divisaba isla ni costa alguna. El tiempo se mantenía bueno y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco o de que me arrojaran las olas a alguna región habitable. No aparecían barcos ni tierra. Empecé a desesperar en mi soledad.
en medio de aquella ondulante e intimidante intensidad azul. El cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocer los pormenores, porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue interrumpido. Cuando desperté finalmente, descubrí que me encontraba medio succionado una especie de losal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor con montonas ondulaciones hasta donde alcanza la vista, en el cual se había adentrado mi bote cierto trecho. Aunque cabe suponer que mi primera reacción fue de perplejidad ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada realidad, sentí más horror que asombro, pues había en la atmósfera y en la superficie putrefacta una calidad atmosférica que me heló el corazón. La zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el cielo de la interminable llanura. Quizá no deba esperar transmitir con meras palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio de la estéril inmensidad. Nada alcanzaba a oírse, nada había a la vista, salvo una vasta extensión del légamo negruzco. Si bien la absoluta quietud y la uniformidad del paisaje me producían un terror nauseabundo, el sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes. En el infierno no hay nubes, amigos míos. Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que había bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado, me di cuenta de que solo una posibilidad podía explicar mi situación. Merced a una conmoción volcánica al fondo oceánico, había emergido de la superficie sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida bajo de mí que no lograba percibir el más leve rumor de oleaje por mucho que acusaba el oído. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de aquellos peces muertos. Durante varias horas estuve pensando, meditando sentado en el bote que apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra. Al desplazarse el cielo, a medida que el día avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaría seco para poderlo recorrer fácilmente. Dormí poco esa noche. El día siguiente me preparé una provisión de agua y comida, al fin de emprender la marcha. Yo soy como la niña del exorcista. Continuemos. Al fin de emprender la marcha de búsqueda del desaparecido mar y de un posible rescate, a la mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba bastante seco para andar por él con comodidad. El hedor a pescado era insoportable
pero me tenían preocupado cosas más graves. Para que me molestase esta desagradable inconveniente, y me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección oeste, guiado por una lejana colina que descollaba por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto. Acampé esa noche y al día siguiente proseguí la marcha hacia la colina, aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha elevación, que resultó ser mucho más alta de lo que me había parecido de lejos. Tenía un valle que hacía más pronunciado el relieve respecto al resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí en la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños fueron extravagantes esa noche. Antes de que la luna menguante, fantásticamente gigosa, hubiese sido muy alto para el este de la llanura, desperté cubierto de un sudor frío, decidido a no dormir más. Hay que saber dónde dormir. Las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. A la luz de la luna comprendí lo prudente que había sido. Al viajar de día, sin el sol abrasador, la marcha me había resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso, que por la tarde no había sido capaz de emprender. Recogí mis cosas e inicié la subida de la cresta de la elevación. Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuerte de un vago horror para mí. Pero creo que mi horror aumentó cuando llegó a lo alto del monte y vi, al otro lado, una inmensa cima o cañón cuya oscura concavidad aún me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escudando desde el mismo canto, sea un caos insondable de noche eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a observar que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso. A partir de unos centenares de pies, el declive se hacía más gradual. Movido por el impulso, no me es posible analizar con precisión. Bajé trabajosamente por las rocas hasta el declive más suave, sin dejar de mirar atrás. Las profundidades estigias donde aún no puedo penetrar la luz. De repente me llamó la atención un objeto singular que había en la ladera opuesta, el cual se erguía enhiesto como un centenar de yardas de donde estaba yo. Objeto que brilló con un resplandor blanquecino. Al recibir pronto los primeros yardos de la luz ascendente, no tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca. Pero tuve la clara impresión de que su posición y su contorno
no era enteramente obra de la naturaleza. Un examen antes tenido me llenó de sensaciones imposibles. Pues a pesar de su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar, cuando el mundo era joven me di cuenta sin posibilidad alguna de que el extraño objeto era un modolito perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y quizá el culto de criaturas vivas. Confuso y asustado, aunque no sin cierta emoción de científico y arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su cenit, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo formando meaderos, perdiéndose en ambas direcciones y casi lamiéndome los pies. ¿Dónde me había detenido? ¿Dónde me había detenido? Al otro lado del abismo las pequeñas olas bañaban la base del ciclópeo monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La criatura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, distintos a cuantos ya había visto en libros, y consciente en su mayor parte en símbolos acuáticos esquematizales, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás. Unos de los caracteres representaban evidentemente seres marinos desconocidos por el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición había visto yo en la llanura surgida del océano. Sin embargo, los relieves más me fascinaron, claramente visibles al otro lado del curso del agua. Pero amigo mío, esos relieves son monolitos, esas esculturas antiguas, bien talladas en piedra negra. ¿Quién las puso ahí? ¿Para qué esa isla emergida del fondo del mar? Yo si fuera ahí, incluso siendo la muerte, no me gustaría estar en tu lugar. Hay lugares que ni yo puedo visitar y hay muertes que ni yo puedo reclamar. Sin claramente visible al otro lado del curso de agua, a causa de sus enormes proporciones, vi una serie de bajorrelieves cuyos temas habían despertado la envidia de un dore. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos cierta clase de hombres, que parecían retosando como peces en las aguas de alguna gruta marina, o riendo homenaje a algún monumento monolito. Bajo el agua también no me atrevo a descubrir con detalle sus rotos y sus cuerpos. Aquel menor recuerdo me produce válidos, más grotescos que los que podría concebir la imaginación de un Poe o de un Bulwer. Grandes, detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y sus pies palmeados, sus labios espantosamente sácteos y blácidos, sus ojos abultados y vidriosos, y demás rasgos de recuerdos menos agradables. Curiosamente parecían cincelados en la debida proporción,
con los escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres estaba en actitud de matar una ballena de tamaño ligeramente mayor que él. Observé que, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones. Un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios, de alguna tribu pescadora o marinera, de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de parecer antes de que naciera el primer antepasado del hombre. Un muerto me lo está susurrando, pero también os diré, antes de que la historia termine, si este muerto Mistiev hubiese muerto en esa isla, yo no hubiese podido reclamar su muerte. Hay lugares prohibidos, encerrados, que cuando se despiertan ni yo puedo ir a ellos, ni quiero. Dejarle esto a Manzano claro. Un día se arrepentirá. Pues estos temas ni a mí me gusta tocar. De una tribu cuyos últimos descendientes debieron de parecer antes que naciera el primer antepasado del hombre, de Pildom o de Neandertal. Aterrado ante esa visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo, mientras la luna bañaba con misterioso resplandor el silencio canal que tenía ante mí. Entonces de repente lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascenso a la superficie, la entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras, inmenso, repugnante, aquella especie de Polifemo. Aquellos más ignorantes del canal, Polifemo fue un cíclope que se enfrentó a Perseo. Ninguno de los dos mató al otro, y Perseo se cogió un ojo suyo. Esta bestia es más horrible, más grande y más perversa que Polifemo. Saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco, y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ricos acompasados. Creo que enloquecí entonces. No recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera del acantilado, ni de mi delirante regreso al bote varado. Lo que canté mucho y que reí insensatamente cuando no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta poco después de llegar al bosque. Lo caso sé que oí el estampido de los truenos y demás ruidos que la naturaleza profiere en sus momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras estaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán de un barco norteamericano, que había recogido mi bote en medio del océano. Leí muchas cosas en mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso de mis palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico. No juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un día fui a ver a un famoso antololo y les advertí a todos.
haciéndoles extrañas preguntas sobre las antiguas leyendas filisteas en torno a Dagón, al dios pez. Enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional y dejé de preguntar. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante cuando veo a ese ser, intentando olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona una sensación transitoria y me atraparon sus garras, convirtiéndome irresistiblemente en su esclavo. Sí que voy a poner fin a todo esto ahora que he contado lo ocurrido. Para información o diversión desde noche de mis semejantes, muchas veces me pregunto si no será una fantasmagoría, un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación cuando escapé del barco de la guerra alemana. Me lo pregunto muchas veces. Siempre se me aparece la respuesta, una visión monstruosamente vivida. No puedo pensar las profundidades del mar sin estremecer ante las espantosas entidades que quizá en este instante se arrastran y se agiten en su lecho fongoso, adorando sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de mojado granito. Pienso en el día que emerjan de las olas y se lleven entre sus garras de vapor humeante a los endebles restos de la humanidad exhausta por la guerra. Yo soy muerte, mi hermano es guerra, desesperación y hambruna. Y aún así estamos sometidos a seres. En el día que se hundía la tierra y emerge el fondo oceánico en medio del universal pandemonio, se acerca el fino y ruido en la puerta, como si forcejeara en ella un cuerpo inmenso, y el resbaladizo no me encontrará. Dios mío, es mano, la ventana, Dios, la ventana. Tuvo suerte al menos de no morir en la isla. Pobre humano, vio cosas que ni yo quiero ver. Ennembles amorosos humanos, lo que tenéis que tener en cuenta es lo siguiente. Vuestra imaginación tiene un límite y hay seres que la sobrepasan. Ahora mismo están dormidos, pero se despiertan de tanto en tanto. Y si os llevan ellos, ni yo podré intervenir. Que durmáis bien. Felices pesadillas.